Bienvenidos de nuevo a Heritage and Hope Ministries. Hoy nos emociona tener a Danik de Little Light Studios como invitada recurrente. Danik, muchas gracias. Sí, gracias por invitarme, Y chicos. también tenemos a Brian y James y hoy vamos a hablar sobre los masones, los caballeros templarios, los jesuitas. ¿Y hay alguna conexión entre estos tres grupos y la profecía bíblica? Así es, así es. Así que esto va a ser muy emocionante. Danik, has estado investigando mucho sobre esto. ¿Qué has encontrado? Sí, así que, sabes, de hecho empecé a investigar esto porque hace unos meses hice un documental sobre The Chosen. Esto va a molestar a algunos, pero en Little Light Studios hicimos un documental sobre The Chosen como serie. No sé, hace como 2 años que hablaba más sobre la serie en sí y algunos de sus problemas. Pero luego empecé a investigar por todas partes. Oye, de hecho, hay algunas conexiones masónicas, jesuitas interesantes entre Jonathan Rumi, que interpreta a Jesús, y The Chosen. Así que pensé, déjame profundizar en ello. Hice un segundo documental para centrarme más en la conexión del lado secreto y The Chosen y cómo se conecta con la profecía bíblica. La profecía del fin de los tiempos, el anticristo, la marca de la bestia y todo eso. Así que, bueno, quiero dar un aviso. Este no es un programa para atacar a los católicos. Respetamos a los católicos, los amamos, pero estamos hablando de órdenes dentro de la Iglesia Católica. Hablaremos de los caballeros de Malta y los caballeros templarios, que son órdenes públicas dentro de la Iglesia Católica. Yo misma fui criada como católica, soy protestante ahora, así que sin ánimo de atacar a nadie, queremos hablar de esto a la luz de la profecía bíblica. Y entonces, a la luz de eso, también quiero hacer una declaración inicial de que nosotros como protestantes, adventistas del séptimo día, creemos esto de las Escrituras y esto se remonta incluso a la Reforma, que el anticristo es el papado como sistema, no necesariamente el papa como el Papa León, el Papa Francisco, es como el sistema en sí mismo. El asiento continuo. Exactamente, sí. Y esto no es como un pensamiento nuevo, esto ha estado sucediendo, esta ha sido la norma protestante durante muchos cientos de años, aunque muchos protestantes de hoy en día han olvidado sus raíces en lo que eso respecta. Sí, bueno, y eso también es interesante porque los jesuitas, como estamos hablando, de hecho crearon estas ideas de, bueno, en realidad distraigamos a la reforma protestante de vernos como el anticristo y creemos esa idea del futurismo y el preterismo, ¿verdad, James? Que el anticristo sucederá en el futuro o que ya sucedió en el pasado, y eso es completamente antibíblico. Él está aquí entre nosotros todo el tiempo. Así que sí, veamos la orden de la masonería explicada. Así que a la izquierda está el rito escocés y a la derecha el rito York. Así que estas son las dos corrientes de la masonería. Así que se supone que el rito escocés es más, supongo que podríamos decir ecuménica, cualquier tipo de religión. Así que cuando vas a ese tipo de logias, puedes ver un Corán, una Biblia, la Torá, cualquier cosa con la que te sientas cómodo o cualquier dios al que sirvas. Y se supone que el rito York tiene una inclinación más cristiana, pero aquí a la izquierda ven este libro abierto. Es el volumen de la ley sagrada. Los textos sagrados que forman parte del mobiliario de las logias masónicas. Siempre está abierto en una logia, lo que simboliza que los masones deben estar siempre abiertos a la guía divina. Y este libro, de nuevo, puede variar según la fe, cualquiera que sea tu fe. Entonces no siempre es la Biblia. No, puede ser como dije, como la Torá si eres judío o si eres musulmán, el Corán. Así que puedes elegir tus dioses. A la derecha está el York y luego, por supuesto, el ojo que todo lo ve, que irónicamente también está en el billete de dólar. Echemos un vistazo a estas órdenes en la parte superior. La orden de los caballeros de Malta, la orden de los caballeros templarios y lo que implican. ¿Podemos volver a la descripción general? Sí, Es interesante ver cómo el rito escocés tiene todos los pasos a seguir y luego es mucho más como si fueran grandes saltos, pero no tantos para subir en el otro lado. Te hace preguntarte, tienes esto ecuménico al lado, como si estuviera abierto a todos, pero parece que hay que demostrar mucho para llegar. Es como si estuvieras en la vía rápida en el York. es un buen punto, sí. Así que hay algo, de nuevo, nunca he estado en una sociedad secreta, así que no tengo experiencia personal, pero he visto que la gente dice que si eres elegido, esencialmente puedes ir directo al grado 33. Interesante. Sí, No lo sabía. sí puedes acceder rápidamente. Lo que me pareció realmente fascinante es, ¿se dieron cuenta de esta bandera estadounidense?
Sí, Ahora, esto me pareció interesante y pensé, si miramos el panorama general, ¿por qué no hay una bandera en el lado derecho escocés? No quiero sacar conclusiones porque no lo sé. Estuve investigándolo, no pude encontrar ninguna información al respecto. Podría ser una pura coincidencia, pero al mismo tiempo lo es porque todo está muy bien pensado en esta imagen. Bueno, sí que tienes a los masones escoceses de derecha muy involucrados en Estados Unidos. Sí, Hubo varios presidentes, de hecho tenemos un libro que tiene una lista de muchos de los presidentes que eran masones. de hecho hay una Biblia masónica que tenía la lista. Cierto, además de eso hicimos un episodio en Little Light Studios cuyo enlace pueden encontrar en la descripción. Había un episodio donde hablamos de Washington, D.C. y sus orígenes masónicos. De hecho, todo el trazado de las calles se basaba en la brújula de un masón. Tienen un diamante invertido para representar el cuadrado perfecto de Washington, D.C. y diferentes piedras con las que realizaban rituales a lo largo del perímetro. el propio George Washington era deísta y un francmasón de alto rango. Correcto. Sí, así es. Y esto no es una conspiración. Esto sale en History Channel. Todo el mundo lo sabe, ¿sí? Básicamente fue fundada por masones, pero sí, la bandera de Estados Unidos, cuando entiendes la profecía bíblica, sabes que Estados Unidos tendrá un papel importante que desempeñar en el apoyo al anticristo, ¿verdad? Y en traer la marca de la bestia, tendrá un papel de apoyo. El cordero que habla como un dragón. Exactamente. Así que me pareció interesante. Solo una observación interesante. Ahora, este es el sitio web del rito escocés de la masonería, el Consejo Supremo. Así que este es un sitio web legítimo y esto es lo que dicen sobre su patriotismo. Estados Unidos de América es el país más grande en la historia del mundo. Parafraseando a Agustín de Hipona, es un amor por la grandeza eterna y no la temporal de un país. Así que cuando digo que Estados Unidos es sin duda el país más grande de la historia del mundo, creo sinceramente que es cierto porque los estadounidenses amamos el honor, la bondad y la libertad que representa nuestro país, ¿verdad? Ese es el lado izquierdo de la imagen que acabo de mostrar. Ahora, es interesante que el rito York, de hecho, se encuentra un poco menos sobre esto en sus sitios web. Pero esto es lo que dicen. El rito York reflejó el carácter de la primera república estadounidense, cristiana, constitucional y cívica. Así que dicen que nuestro lado es definitivamente más cristiano. Lo admiten. Entonces, me parece realmente interesante que los caballeros de Malta están en esos escalones del lado York. ¿No es esta la orden católica, James? Los caballeros de Malta. Sí, históricamente, y saben, es interesante cuando hablamos del contexto de las sociedades secretas. Una de las cosas que nuestro Papa actual es León XIV, ¿verdad? El anterior fue León XIII. Hubo una iniciativa del Papa León XIII citada en el Cristiano de Julio de 1914, donde se hizo un llamado específico. Hacemos un llamado al clero de todo el mundo para que organice a los laicos, hombres y mujeres y viejos y jóvenes en sociedades secretas y para que los hombres y niños tengan así instructores competentes que les den entrenamiento militar para que estén preparados para ayudar y sostener nuestra fe en una emergencia. Es decir, esta es una orden militar, son caballeros. Hubo un llamado para organizarse en sociedades secretas y es muy interesante que fuera el Papa León XIII quien dijo eso. Y ahora tenemos a León XIV. Y el propio León XIV ha dicho, tomé este nombre. Esto es lo que hacen. Tengo que elegir un nombre y elijo este nombre porque quiero ser como este papa. Quiero inspirarme en él. Y luego también, por supuesto, tienen la orden de los caballeros de Malta. Ahora, chicos, ¿quién está a la par con qué grado aquí mismo? Entonces está a la par con el grado 33. Sí, exactamente. Así que para mí es bastante impactante y es interesante. Mucha gente dice que los caballeros templarios actualmente en la Iglesia Católica no son los mismos caballeros templarios que eran en ese entonces, pero les mostraré algunos documentos que realmente refutan eso, de que realmente tienen que ser la misma orden. Así que aquí tenemos el sitio web de los caballeros templarios y revisen esta sección aquí mismo. Así que estos son los caballeros templarios de los francmasones
Y al final de este párrafo dice, los candidatos deben ser un maestro masón, ¿verdad? Ese es un grado, un título de archimasón real. Ese es otro título que deben superar y un cristiano trinitario. Así que ahí lo tenemos por escrito. Quieren que en los escalones más altos creas en el cristianismo trinitario, que de nuevo creo que es muy probable que sea la versión católica. La razón por la que digo eso es porque estas órdenes en la cima, los caballeros de Malta y los caballeros templarios, son instituciones católicas. Sí, la versión católica de la Trinidad difiere de la comprensión que muchas otras personas tienen de ella. De hecho, hay un video de Steve Wohlberg en su canal, White Horse Media, donde habla de los pormenores de la Trinidad. Quería saber cuál era la definición católica de la Trinidad y encontré un artículo. Es lo que se llaman respuestas católicas. El artículo se titula Explicando la Trinidad. Punto 1. El Padre genera activa internamente al Hijo. También dice en el punto 2 que el Hijo es generado pasivamente por el Padre. Punto 3. El Padre y el Hijo inspiran activamente al Espíritu Santo. Dice que no hay dos seres cuando se habla del Padre y el Hijo. No hay dos seres involucrados según la teología católica, sino que siempre permanecen como uno. Algunos lo han llamado modalismo, que es la idea de que hay un ser con tres cabezas, tres manifestaciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en realidad son solo uno solo. Cuando leí este artículo sobre la versión católica de esa palabra, no lo comparto. Y quiero dejar muy claro que yo, Steve Wohlberg, no estoy de acuerdo ni apoyo la Trinidad católica romana. Y creo que ha hecho un excelente trabajo explicando la diferencia entre la Trinidad católica y otras definiciones que existen. Sí, aquí pueden ver al maestro masón y al archimasón real. Estos son los grados que deben alcanzar. Ahora, después tenemos los orígenes de los caballeros templarios. Fueron fundados entre 1119 y 1120 por Hugh de Payens, un francés, Geoffrey de Saint-Omer y otros 7 caballeros tras las consecuencias de la Primera Cruzada. Originalmente se dedicaban a la protección de los peregrinos que viajaban a Jerusalén, pero más tarde también empezaron a perseguir a los protestantes y a cualquiera que se opusiera al Papa. Así que es como si hubieran nacido en medio de la Edad Oscura. Sí. Justo en medio de todo. Correcto, sí. Así que esto me parece fascinante porque, de nuevo, si podemos llegar a la conclusión de que estos caballeros templarios en su apogeo tenían o que son los mismos caballeros templarios que vemos hoy, quizás disfrazados, entonces ¿no sería su objetivo el mismo de perseguir a los protestantes y destruir a cualquiera que se oponga al Papa? Solo una pregunta para hacer, ¿verdad? Oh, sí. Ahora, luego está Jacques de Molay, fue el 23º y último gran maestro de los caballeros templarios. Murió en la hoguera el 18 de marzo de 1314 y después, supuestamente, los templarios se disolvieron. Entonces, esto es lo que pasó, ¿verdad? El Papa Clemente V empezó a sentir la presión. Es como, los caballeros templarios, tenemos que acabar con ellos. Así que empezó a colaborar con el rey Felipe IV de Francia para difundir acusaciones de herejía. Brian, acabas de mencionar algunas de las cosas que se mencionaron sobre los templarios. Sí, se les acusó de adorar a Baphomet, así que decían que adoraban a Baphomet y básicamente tenían que realizar rituales homosexuales. Esas son las principales. Si es cierto o no. Y controlaban mucho dinero en aquella época. Lo hacían. Así que mucho de eso también se reducía al dinero. Algunos dirían que el rey francés intentaba sacarles el dinero. Cierto, sí. Y supuestamente, no sé si llegará a este punto cuando se disolvieron, si quieres decirlo, enviaron su dinero a diferentes partes del mundo y en esencia eso se convirtió en la masonería. Sí, exactamente. Sí. Entonces, el Papa Clemente V emitió una bula de papel en 1312 que supuestamente, Sí, esto es historia,
como la historia que te dice que se disolvieron y de nuevo que no hay conexión entre ellos y los templarios hoy en día. Pero tengo algunas pruebas que vienen de que eso no es cierto. Pero supuestamente fueron disueltos por el Papa Clemente V y Molay fue arrestado y en 1307 y después torturado y finalmente quemado en la hoguera en 1314. Eso es lo que nos dice la historia. Ahora, antes de mostrarles algunos de los documentos que refutan esa idea, quiero señalarles la cruz de los caballeros templarios. Esta cruz fue muy utilizada por los templarios de nuevo en el apogeo. Me resulta interesante que los templarios sigan usando esta cruz hoy en día, aunque supuestamente ya no debería haber ninguna conexión entre ellos. Es una observación interesante. Es interesante que estos caballeros templarios adoraban a Baphomet, un dios andrógino. Entonces, ¿existe alguna conexión? Es una buena pregunta. Diría que si nos fijamos en algunos de los credos de los jesuitas, por ejemplo, decían, creo en dos dioses, uno es hijo, padre y madre. Ahí se ve ese modalismo, hijo, padre y madre, metafóricamente según una generación eterna. El otro metafóricamente madre y padre, de nuevo, el concepto hermafrodita según una generación temporal. Y lo que resulta aquí es que el término común madre y padre pueden atribuirse por igual a Dios y a la Santísima Virgen. Así que una vez más se toma la personalidad de Dios y se la borra por completo. Así que básicamente tenemos al Padre. La Virgen María debe incorporarse. Exactamente, la Virgen María también está incorporada. Así que obviamente hay mucho paganismo arraigado, lo que destruye el trío bíblico de Padre, Hijo y Espíritu Santo que la Biblia defiende. Sí, así que es un dios diferente. Sí, claramente. Una de las cosas que me parece interesante es que se muestra esta cruz aquí, donde estas personas marchan. Creo que esto es la Plaza de San Pedro. Sí, así parece. Está en el Vaticano, pero ves que la gente tiene esta cruz incluso hoy. O sea, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tiene creo que es la cruz de Malta. La cruz de los cruzados. La cruz de los cruzados que está tatuada en su pecho. Eso es, quiero decir, es la cruz de los cruzados. Así que es como si los templarios estuvieran hablando de cruzadas. Y entiendo tu punto, sí. Sí, entonces, ¿por qué un cristiano evangélico tendría un tatuaje de la cruz de un cruzado? Y las palabras tatuadas en su brazo que dicen Dus Volt, que creo que es el grito de un cruzado. Sí. ¿Qué significa? Bueno, fue referenciado en realidad a un discurso, y lo tengo aquí. Tengo que sacarlo rápido. Pero un discurso dado durante las cruzadas, y la declaración se hizo cuando se realiza un ataque armado contra el enemigo, que este grito sea alzado por todos los soldados de Dios. Es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Dus Valt, Dus Valt. Ahora, ¿es la voluntad de Dios salir a pelear? O sea, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían. Así que afirman que su lucha es la voluntad de Dios. Sí, claro, eso es blasfemia. Porque tienen una visión distorsionada de Mateo 28 y la Gran Comisión. Bueno, saliendo de la madriguera del conejo, echemos un vistazo a este libro. De hecho, Alex nos dio una de estas copias, teníamos dos en Little Light Studios. Esto es, déjame sostenerlo para la cámara. Esto es Morales y Dogma. Así que esto está escrito por Albert Pike, masón de grado 33. Ahora, lo que la Biblia es para nosotros, esto lo es para la masonería. Esto es como si estuvieran escritas como las escrituras básicamente, ¿verdad? Lo que es realmente genial de este libro es que dentro de la portada de él tiene una impresión interesante. Dice, si pueden verlo, libro esotérico para uso exclusivo del rito escocés para ser devuelto en caso de retiro o fallecimiento del destinatario. Así que este libro no querían que saliera directamente al público. Sí, y es interesante porque puedes encontrar este libro en Amazon. Sin embargo, supuestamente, por lo que tengo entendido, esa es una versión diferente, donde esta es la versión esotérica. Se supone que debes tenerla. Cierto, he visto algunos de ellos listados en eBay, pero la mayoría de las veces quieren un poco de dinero por ellos y no mucha gente los tiene. No se publica ampliamente. Sí, no es que esto esté en los estantes de todos. Así es, sí. Y hay algunas razones para ello. Bueno, aquí hay algunas declaraciones interesantes de Albert Pike sobre los templarios. Y de nuevo escuchamos esta historia de, los templarios fueron disueltos y eliminados. Pero entonces, ¿por qué como la autoridad de los masones diría esto específicamente?
Dice, los templarios o pobres soldados de la Santa Casa del Templo que se pretendía reconstruir, tomaron como modelos en la Biblia a los guerreros masones de Zorobabel que trabajaron sosteniendo la espada en una mano y la pala en la otra. Por lo tanto, la espada y la pala eran las insignias de los templarios, quienes posteriormente, como se verá, se ocultaron bajo el nombre de hermanos masones. Este nombre, Frères Maçons, en francés, adoptado como referencia secreta a los constructores del segundo templo, se corrompió en inglés y se convirtió en francmasones. Y es interesante también que, como saben, esto comenzó con el idioma francés. Sabemos que los caballeros templarios se fundaron en Francia y se disolvieron en Francia. Literalmente dice, sí. Así que básicamente esto se convirtió en los francmasones. Sí, Y luego dice, los templarios fueron gravemente acusados de escupir a Cristo y negar a Dios al recibir obscenidades flagrantes, conversaciones con diablas y la adoración de un ídolo monstruoso. Así que esto es lo que se revelaba. Algunas de las historias sean ciertas o no, no lo sé, pero algunas de las historias que salieron contra los templarios que hicieron que la gente se enojara con ellos y pensara, oye, tienen que irse, son personas realmente atroces, no los queremos cerca. Y según la historia, de nuevo, la historia puede ser cuestionada, ¿cierto? Pero según la historia, esto es lo que el Papa Clemente V estaba poniendo ahí para hacer creer a la gente que son malos y luego que deberían ser disueltos. Así que el final del drama es bien conocido en cómo Jacques de Molay, recuerden, es el último gran maestro de los templarios y sus compañeros perecieron en las llamas. Pero antes de su ejecución, el jefe de la orden condenada organizó e instituyó lo que después vino a ser llamado la masonería hermética oculta o escocesa. wow, está justo ahí. Está justo ahí. Vaya. ¿Por qué el autor de Morales y Dogma, que es como lo que es la Biblia para nosotros, es Morales y Dogma para los masones? ¿Por qué diría esto? Si tiene tal autoridad, es un masón de grado 33. Tiene tal autoridad dentro de la masonería. ¿Por qué inventaría este tipo de cosas, verdad? En la penumbra de su prisión, el gran maestro creó 4 logias metropolitanas. Los masones tienen logias en Nápoles para el este, en Edinburgh para el oeste, en Estocolmo para el norte y en París para el sur. Las iniciales de su nombre, JBM, Jacques de Molay, que se encuentran en el mismo orden en los 3 primeros grados, son solo una de las muchas pruebas internas y convincentes de que ese fue el origen de la masonería moderna. Vaya. Así que al observar la masonería moderna deberías pensar, eso formó parte de las cruzadas. Eso formó parte de quienes perseguían a los protestantes. Sí. Pero la pregunta es, y esta es una pregunta capciosa, ¿sigue vigente hoy su intención original de dirigir cruzadas y perseguir a los protestantes? ¿Sigue siendo cierto hoy en día? Tenemos evidencia tanto de la época de la Reforma como de la época moderna, al menos a través de sociedades secretas como los jesuitas, de que hay una gran participación en los acontecimientos actuales. Una de las películas que presentaron fue Los Jesuitas Americanos, un excelente documental sobre lo que ha sucedido en Estados Unidos. Diría que también hemos visto a individuos influenciados por miembros de esa orden, como Anthony Fauci, e incluso Obama los mencionó. Así que la perspectiva que adquirí de la medicina se remonta a mi formación. Un largo periodo de educación con los jesuitas fue muy natural para llegar a donde estoy hoy. En resumen, este país y este mundo se benefician de su compromiso con los principios jesuitas, con ser hombres. Como graduado de otra gran institución jesuita, la Universidad Xavier, siento un gran afecto por el valor y el propósito de la educación jesuita. Hoy en día hay múltiples líderes involucrados en diferentes sociedades secretas y conectados con ellas, e instituciones o sociedades como Skull and Bones y otras que también están conectadas. Trump incluso fue a Georgetown, ¿sí? Creo que mucha gente está bastante familiarizada con eso hoy en día, con muchos individuos involucrados de algún modo en la masonería.
pero creo que hay algunos individuos en Hollywood que ustedes han presentado y discutido que también están involucrados con la masonería. Sí, que están involucrados con The Chosen. Hablaremos de eso en un momento. Esto también lo escribe Albert Pike. La orden desapareció de inmediato. Sus propiedades y riquezas fueron confiscadas y parecía haber dejado de existir. Sin embargo, vivía bajo otros nombres y era gobernada por jefes desconocidos, revelándose solo a aquellos que tras pasar por una serie de grados habían demostrado ser dignos de que se les confiara el peligroso secreto. Las órdenes modernas que se autodenominan templarios han adoptado un nombre que no les corresponde ni remotamente. Me parece fascinante. Es realmente interesante. Y así continúa. Este es otro recurso. James, ¿compartiste esto conmigo? La revista de francmasones Un espejo masónico, volumen 2.22, puedes encontrarlo en Google Books. Y mira lo que dice aquí. Los hermanos y compañeros de la masonería son los... James, ¿cómo se pronuncia esto? Escolastici y coadjutores espirituales. Gracias. De los jesuitas. Por lo que los jesuitas temporales o seculares aún no son miembros de la orden. No deben hacer su propia voluntad, porque la orden de los jesuitas exige obediencia absoluta y los jesuitas seculares aún no saben que la masonería está bajo la dirección de la orden, es decir, de los jesuitas. Vaya. Lo dicen abiertamente. Los secretos y el secretismo de los masones aluden a los secretos de los nostri o notres. El valle de Josafat, incluso con su J inicial, representa a los jesuitas y simboliza toda la superficie del globo donde los masones no deben saber que son esclavos de los jesuitas. Por cierto, ciertamente no lo saben. Esclavos de los jesuitas. Sí, los tres pilares representan los tres votos. La palabra mosaico relacionada con pavimento está escrito en cursiva para simbolizar el artificio de Moisés, quien supo cegar al pueblo de Israel para convertirlo en sus partidarios. Esta es una interpretación diferente, pero en fin, la estrella resplandeciente es el sol, el emblema de la orden, el símbolo de la omnipotencia. El maestro masón representa al jefe de la notres o nostri, que se refiere al general, los 4 principios, los 4 votos de los jesuitas iniciados. Así que básicamente está haciendo estas conexiones entre, bueno, ya ves todo este simbolismo en los masones. Esto es, de hecho, como simbolismo jesuita. Entonces, de nuevo, no lo digo yo, es una declaración oficial. Bueno, quiero hablar un poco sobre The Chosen y la conexión entre los jesuitas y los masones y los caballeros templarios. De nuevo, en el documental profundizamos mucho más en esto, pero en este clip, Jonathan Rumi, quien interpreta a Jesús en The Chosen, es católico. De hecho, admite ser un caballero templario. Llevo un manto y una cruz con una pequeña corona, una cruz de caballero. Hace 5 años fui nombrado caballero templario, la solemne y soberana orden militar del templo de Jerusalén. Me quedé perplejo por un segundo. En esencia, los caballeros templarios... Así que ese era un clip de nuestro documental original sobre The Chosen. Y lo usé de nuevo en el segundo, pero sí, lo dice. Simplemente dice que es así. Y aquí está su página oficial de Instagram. Mira lo que dice. Fue un evento inaugural épico. Asistió a un evento y en nombre de mis hermanos y hermanas templarios estamos muy agradecidos de haber sido parte de él. No lo guarda en secreto. Ahora, lo menciono porque ¿se han dado cuenta de cómo suele usar estos anillos de calavera? Creo que lo he visto antes en Instagram o algo así. Sí, así que siempre usa anillos de calaveras y siempre usa como algún anillo de María, algo así. Y posa con camisetas de calaveras, tiene una taza de calavera. ¿Han oído hablar de Memento Mori? ¿Saben qué es eso? Un poco, ¿Qué sí. sabes Creo que lo sobre he escuchado. esto, James? Solo estoy asintiendo. Bien, ¿has oído hablar de eso? Sí, Entonces, ¿qué sabes sobre eso? sí. Entonces, esencialmente, Memento Mori es como si todos debemos morir. Sí, Es esencialmente la frase y creo que eso se remonta a Marco Aurelio. Escribió un libro llamado Meditaciones, era pagano y era estoico. Y entonces hay varios otros estoicos, pero es un pensamiento pagano.
Interesante. Nunca había oído hablar de ese lado de la historia antes, de ese lado de la moneda. Es un poco fatalista. Sí, bueno, como cristianos hay algo que entender. Algún día morirás, no vivirás para siempre. Así que vives tu vida para la gloria de Cristo. Creo que así es básicamente como lo ven los católicos. Pero me resulta fascinante cómo en el siguiente clip Jonathan Rumi explica que sus anillos significan Memento Mori. Y Memento Mori también es ampliamente adoptado por los masones. Y de nuevo, ¿por qué hay tanta superposición a menos que haya una razón detrás? Sí, y también interpretó a Jesús en otra película, ¿verdad? Era como la revolución de Jesús o algo así. Bueno, no estaba interpretando a Jesús en esa. Él era... Parte de, sí, él interpretó fue como durante los años 70, creo que fue. Sí, sí. Pero él, de hecho, dijo en una entrevista que se acostó en la tumba de esa persona para prepararse para ese papel. Sí, estaba hablando con los muertos, hizo la inmersión de la tumba, ¿sí? Y tenemos todo eso en nuestro documental original de Chosen. Entramos en todo ese tipo de cosas. Pondremos ese enlace abajo. Pero sí, echemos un vistazo a ese clip de aquí. Mire cuánto está usando imágenes de calaveras. Lo ha visto, ¿verdad? Como los anillos que usa, lleva la ropa, tiene todos los símbolos. Entonces, ¿qué significa todo eso? Escuchemos este clip de Jonathan Rumi donde él mismo lo explica. Proviene de una tradición cristiana católica muy profunda sobre la mortalidad y la necesidad de reconocer nuestra mortalidad y cultivar un sentido más profundo de santidad en nuestras vidas hoy, porque el mañana no está garantizado. Eso es, en pocas palabras, lo que es esto. Memento mori, recuerda, morirás. Todos moriremos. Es solo parte de la vida. A simple vista, esto parece algo muy honorable, ¿verdad? Deberíamos recordar que algún día moriremos y deberíamos recordar vivir nuestras vidas para la gloria de Dios cada día, porque algún día podría ser nuestro último día. Pero en esta tradición de Memento Mori, Jonathan Rumi no está solo. Hay otros católicos como el padre Mike Schmitz, la hermana Teresa Alatea Noble, el obispo Robert Barron y otros que promueven este tema del Memento Mori. Hablemos del obispo Robert Barron. Sus vínculos con los jesuitas son profundos. En esta biografía que Matthew Levering escribe sobre él, destaca la admiración de Barron por el sacerdote jesuita Pierre Taylor de Chardin y Karl Rahner, de quien Barron dice haber sido enormemente influenciado. Su ministerio Word and File también está lleno de contenido que promueve a Ignacio de Loyola y la espiritualidad ignaciana. Ignacio de Loyola fue el fundador de los jesuitas, pero el Memento Mori no es solo católico. Los masones también lo afirman. Escuchen esto de la Logia Oriental número 33 en su sitio web. Uno de los temas que la masonería enfatiza es el Memento Mori, que significa recordar que morirás. ¿No es lo mismo que dijo Jonathan Rumi? Así que detengámonos y conectemos los puntos. Católicos y jesuitas enseñan el momento, pero los masones afirman que el Memento Mori es suyo. Y Jonathan Rumi, un actor católico que admite ser caballero templario, también lo está promoviendo. Por eso planteo esto específicamente sobre Jonathan Rumi, porque revisamos todos esos documentos que muestran cómo supuestamente se disolvieron los caballeros templarios, pero luego Albert Pike dice, no, en realidad se convirtieron en masones, y luego los masones dicen, bueno, en realidad los masones están bajo el control de los jesuitas, simplemente no lo saben. Así que casi tenemos este triángulo de jesuitas, templarios y masones como si todos estuvieran entrelazados y conectados. Y luego vemos lo mismo aquí. De nuevo, si no hay problemas con nada de esto, ¿por qué se superpone todo el simbolismo? Creo que esto cobra aún más importancia al estudiar la profecía bíblica y al retomar lo que dijimos al principio. Vemos esto desde una perspectiva protestante, donde vemos al Papa como el cumplimiento de la profecía bíblica, como el poder del anticristo. Sí. La sede continua del anticristo durante más de 1000 años. Y cuando vemos que esto ocurre y que estas otras sociedades secretas están involucradas, admitiéndolo, no es que, bueno, posiblemente lo estén, ellos mismos lo están diciendo, están íntimamente vinculados y se les ve a través de todas las facetas de la sociedad. Y luego ves a un católico romano vinculado significativamente a esto,
representando a Cristo mismo. Como protestantes, vemos a la Iglesia Católica Romana y al Papa como el anticristo. Y luego, ese mismo poder representando a Cristo. ¿No debería esto incomodar mucho a cualquier cristiano? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y esto es como un pequeño fragmento de lo que mostramos sobre los problemas con The Chosen, ¿verdad? Cierto, sí. Esto es muy... Incluso entonces como si se te pusiera la piel de gallina y pensaras, wow. Como, no. Y eso es lo otro, como analizar la profecía del fin de los tiempos. Hay problemas reales con ciertas escenas o cosas que se han dicho en The Chosen. Hay vínculos muy fuertes, incluso con otras personas que rodean a The Chosen y que tienen vínculos con los jesuitas, ¿verdad? Así que hay un problema mucho mayor que el que retratamos aquí, pero en realidad, en el gran esquema de las cosas, él es como un Jesús estrella de rock y toda esta gente lo sigue. Algunos lo llaman Jesús, la gente ora y ve su rostro. Es muy ecuménico y está atrayendo a la gente al catolicismo, haciendo que ser católico vuelva a estar de moda. También hay una fijación en los muertos con todo este asunto del momento mori. De hecho, no he visto la conexión con el catolicismo, sabía de la conexión con el estoicismo, pero no con el catolicismo. Es antitético a la Biblia y a lo que dijo Jesús, ¿verdad? Esta fijación con los muertos, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, tengan en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. No existe esta fijación con la muerte. Sí. Saben, también leen en Primera de Juan, donde habla de nuestro gozo pleno y de cómo moraremos con Dios, que es luz. Y parte de eso está en Primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y el gozo que tenemos es esa comunión con esa vida eterna que es Jesús. Y entonces todo este concepto de momento mori le resta valor a la bendita esperanza que tenemos de la vida eterna. Y sabemos que la Biblia dice que los que vivan y queden serán arrebatados para encontrarse con Él en las nubes. Y entonces la última generación que vive en esta tierra, ¿es ese título momento mori correcto? ¿Es correcto para Enoch, quien fue trasladado sin ver la muerte? ¿Es correcto para Elías, quien fue llevado en un carro de fuego? Y entonces sabemos que ese no es un título que debamos anhelar. ¿Por qué no deberíamos esperar que al final podamos ser trasladados sin ver la muerte? ¿Por qué eso no sería una esperanza para nadie? Exacto. En Juan 11, 25 y 26, profundicemos en ese pensamiento. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que es más que solo la última generación. Sí, vida eterna. Y eso entra en, podemos tener, este cuerpo muere, pero aún así seremos resucitados incorruptibles. Y entonces lo que debemos temer es la segunda muerte, que es la eternidad sin Cristo. Y entonces tienes razón. No necesitamos temer a la muerte, porque incluso si morimos en este momento no es nada. Pero si nuestro enfoque está en Cristo y su justicia, no tenemos nada que temer. Exactamente, entonces todo ese concepto de glorificar la muerte, tener una calavera y todo lo demás, es como, ¿por qué mantenemos nuestras miras fijas tan bajas? Deberíamos tenerlas elevadas. Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Exactamente. Sí, entonces quiero mostrar un clip rápido de Walter White. Esto es de su serie Asalto Total. Es doctor, profesor y un hombre muy inteligente. Lo han tenido en el programa un par de veces. Nosotros también. Su serie Asalto Total ha llevado a mucha gente a Cristo. Aborda todo tipo de temas, incluyendo las sociedades secretas. Ha investigado a fondo y escuchen lo que realmente descubrió. Esto es en su época dorada, cuando ni siquiera se podían buscar imágenes en Google. Así que él mismo fue a esos lugares y tomó fotos. Analicemos un poco su historia. Los llevo a este hermoso palacio. ¿Dónde creen que está? Está en Jerusalén. Y es el Vaticano de Notre Dame. Y aquí es donde el Papa tiene su representación en Jerusalén.
Es un palacio para un rey. Afuera ondea la bandera del Vaticano y aquí está el palacio de los caballeros, los patriarcas latinos. Aquí es donde originalmente se encontraban los caballeros templarios. Si entran, hay un altar interesante y al mirarlo verán ciertas figuras. Esta de aquí es muy interesante. Permítame acercarme un poco más. ¿Y qué ven? Ven el águila bicéfala, que también es el símbolo usado en la masonería. Ahí está, en el altar de los caballeros. ¿Y qué hay en este lado? Dos espadas sostenidas como una brújula. Fascinante. Hay muchísimas figuras masónicas aquí. Las plumas de la cola y las plumas del águila recuerdan mucho a lo que tiene, por ejemplo, en el reverso del dólar y a todos esos otros símbolos interesantes del círculo con el triángulo y el sol alrededor. Y los herederos de este matiz son los jesuitas. Ahora, los jesuitas, por supuesto, son quienes controlan muchas cosas tras bambalinas. Incluso Elena Blavatsky, una ocultista muy influyente y adoradora de Satanás, conecta a los jesuitas con los caballeros templarios. Blavatsky afirmó que las versiones modernas de los templarios fueron inspiradas e influenciadas por los jesuitas para intentar cristianizar sus creencias. Y por supuesto, especialmente aquellas relacionadas con la masonería. No somos los únicos que establecemos estas conexiones. Veamos de nuevo la serie Salto Total de Walter White, quien muestra cómo los caballeros templarios, los jesuitas y los masones son básicamente lo mismo. El cristianismo y las sociedades secretas se podrían resumir de la siguiente manera. La antigua religión babilónica dio origen al cabalismo a través de los esenios y otros. El gnosticismo surgió y fue fundado por Simon Makers. Esto proviene únicamente de la historia de la Magi y, por supuesto, Levi. Vaya, esa es una fuente altamente masónica. El gnosticismo fue fundada por Simón Magnus. Con el tiempo, este gnosticismo, con su doctrina secreta, fue transmitido a los caballeros templarios a través de muchas organizaciones intermediarias. Los caballeros templarios eran un grupo de una orden católica romana, por así decirlo, que se estableció sobre el sitio del templo para protegerlo. Tenían fuertes vínculos con las sociedades islámicas, los ismaelitas, los karmatitas, los fatimitas, los drusos y los asesinos. Los templarios, por su parte, inculcaron su formación secreta a los rosacruces y a los jesuitas. Los jesuitas, a su vez, formaron y crearon la masonería. Y la masonería se creó como una rama protestante de la Iglesia Católica Romana. Sin que ellos lo supieran, fueron engañados, por así decirlo, para que hicieran el trabajo que Roma quería que hicieran, para que Roma pudiera permanecer en el segundo plano mientras la masonería lo hacía por ellos. Y entonces no eran ellos, eran ellos. Y eran principalmente protestantes quienes lo hacían, y no Roma. Muy inteligente, muy inteligente, de hecho. Así que no tengo una diapositiva para esto, pero es realmente interesante cuando miras el libro de Morales y Dogma. De hecho, puedes ver el águila ahí como la que él hace referencia, pero también es un sol, ¿verdad? James, los jesuitas tienen un sol en su emblema. De hecho, es un símbolo muy católico tener rayos de sol por todas partes porque es IHS y eso tiene rayos del sol. Adoración al sol. Y se ve la corona, que los templarios también tienen la corona. Incluso se puede ver una pequeña cruz aquí, que se parece mucho, es muy pequeña, pero en realidad se parece mucho a una cruz de Malta y la espada, que los templarios también tienen la espada. Así que es simplemente interesante. También hay tanta superposición, ¿cierto? Pero antes de hablar de los jesuitas, de los cuales James hablará un poco, veamos al Dios que los masones afirman adorar. Y he aquí es Lucifer, el portador de la luz. Un nombre extraño y misterioso para el espíritu de las tinieblas. Lucifer, el hijo de la mañana, es él quien porta la luz y con sus esplendores intolerables ciega a las almas débiles y egoístas. No lo duden. Así que claramente están afirmando
que Lucifer es el hijo de la mañana y es el portador de luz y, sus esplendores son simplemente intolerables. Se están abriendo muy amablemente a este Lucifer, así que tienen claro quién es su Dios. Esto es directamente de este libro de Albert Pike. Sí, Albert Pike. Y de nuevo vemos esta superposición entre los templarios, los jesuitas, los francmasones, y a este es quien dicen que adoran. Y de nuevo, Jonathan Rumi es un caballero templario. Solo diré eso. La gente puede pensar por sí misma a qué conclusión llegar, pero él admite ser templario. Pero, James, también tenemos, por supuesto, a los jesuitas y tienes una presentación larga y completa sobre ellos. De hecho, la hiciste en nuestro canal, lo cual es fascinante. Es un video muy visto. Creo que tenemos unas 130,000 visualizaciones más o menos. Por cierto, también vinieron a nuestro canal y mostraron un montón de libros antiguos de la Iglesia Católica, incluyendo libros jesuitas, lo cual fue genial. Pero, James, ¿qué nos puedes contar sobre los jesuitas? ¿Quiénes son? Hablemos de los jesuitas. La mayoría de la gente probablemente esté familiarizada con el fundador, Ignacio de Loyola, sobre el cual tuvimos una discusión completa en Little Light. Él fue quien creó los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que básicamente implicaban destruir tu capacidad de razonar. Puedes ver aquí que el principio era que lo que ves como blanco, lo creerás como negro si la jerarquía de la iglesia así lo determina. Así que básicamente el tipo de manipulación mental, si quieres decirlo, donde tu propia percepción individual era totalmente anulada por la jerarquía eclesiástica. Y algunos de esos ejercicios implican separarte de tus amigos y conocidos y hacer oraciones de respiración. Creo que es una de las cosas que otras personas con las que he hablado también han abordado es cosas como Lectio Divina, que involucraba ciertas prácticas mediativas más propias del misticismo oriental. Sí, tomarías un versículo de las Escrituras y lo leerías muy lentamente, consciente de cómo responde tu cuerpo a cada palabra. Era muy oriental. ¿Lo repetías? Creo que lo leías varias veces y verías cómo te encaja. Es básicamente autohipnosis. Sí, pero uno de los aspectos aterradores de los jesuitas es los sucios que se volvieron en su juego político. Y algunas personas han cuestionado la legitimidad del juramento jesuita, pero no necesitamos debatir si lo es, porque puedes consultar sus propios escritos publicados para encontrar declaraciones como esta o principios. Al tirano que gobierna, puedo recurrir a la justicia, aunque sea de otra fuente. Alguien que gobierna tiránicamente un dominio adquirido con justicia no puede ser privado de él sin un juicio público. Se ha dictado una sentencia, sin embargo cualquiera puede ejecutar. También puede ser depuesto por el pueblo, incluso aquellos que le han jurado obediencia si no quiere ser corregido con una advertencia. Pero a quien ve su poder tiránico, cualquiera del pueblo puede matarlo por ser un enemigo público del pueblo. Pero aún más, aquí hay otro jesuita, un individuo puede ser tratado como un completo tirano y en consecuencia puede ser asesinado por cualquier individuo particular. Y es este poder del supremo pontífice que tiene este poder para determinar si alguien es hereje, incluso hasta el punto de deponerlo del reino. Así que el Papa reclama el poder de ejecutar a alguien considerado hereje y privarlo de su gobierno. Así que básicamente estás autorizando el asesinato aquí. Sí, es interesante que aquí puedas leer del jesuita Petro Alagona: si Dios dice que asesinemos, robemos y forniquemos, es nuestro deber. ¿Qué? ¿Dónde Dios dice eso en la Biblia? Sí, Bueno, ellos no adoran a Dios de la Biblia. sí, y con respecto a la Biblia, ya que lo mencionaste aquí, hay una interesante declaración. Este jesuita Jacob Gretzer afirmó que ningún católico considera la Biblia como algo cambiante, como letra muerta y como algo flexible. Bueno, ¿qué ves aquí? Aquí mismo la caja de preguntas responde, y la fe de millones habla de la Biblia como si toda letra muerta exigiera un intérprete vivo.
O las respuestas del cuadro de preguntas. ¿Cómo podría un libro muerto y mudo al que no se le pueden hacer preguntas para resolver dudas o resolver controversias ser el maestro exclusivo y suficiente de la revelación de Dios? Resulta interesante que para el catolicismo romano la Biblia es letra muerta. No es la palabra viva de Dios, es letra muerta. Los jesuitas intentaron retractarse, pero no pudieron. Su postura era que es lícito que es un hombre de honor mate a un agresor que intente golpearlo o abofetearlo para deshonrarlo. Si dicha deshonra no se puede evitar de otra manera. Estas personas eran muy malvadas en lo que hacían. ¿Qué habría hecho Cristo cuando quienes lo escupieron, lo golpearon y lo abofetearon en el momento de su crucifixión? Esta predicción es totalmente opuesta a cómo Cristo manejó esto. Ahora, algo importante a destacar es que con el tiempo desarrollaron diferentes escuelas de interpretación profética. Tenemos el preterismo de Alcázar, hablaremos de eso en breve, pero muchos evangélicos modernos adoptan el futurismo promovido por Francisco Rivera o Manuel Lacunza. Curiosamente, el juramento jesuita habla de ser o rebajarse tanto como para ser judío entre los judíos. Aquí tienen a los jesuitas haciéndose pasar por el rabino Juan Josafat ben Ezra, un judío. Aquí tienen una evidencia directa de que intentaron hacer exactamente lo que dice el juramento jesuita. Se puede ver en las escuelas de interpretación que desarrollaron para contrarrestar el historicismo y anularlo, ya sea situando al anticristo en un pasado lejano, como el caso de Nerón, o en un futuro lejano, como el caso del futurismo. Voy a poner un ejemplo de alguien que sigue esos principios para que quede claro. Aquí está Alcázar, y pueden ver subrayado en amarillo donde menciona a Nerón como el mencionado en el Apocalipsis, específicamente para, entre otras cosas, el periodo de 42 meses y la persecución imperial romana. Pero adivinen quién lo cree. Uno de los nacionalistas cristianos de hoy. Veamos este video. Nerón persiguió a la iglesia del 64 al 68 después de Cristo, pero tu punto de vista exige que este libro se haya escrito antes del año 70, lo cual es muy difícil de sostener dada la evidencia externa. Es más fácil de lo que crees, pero el punto es este. Si quieres creerlo, es fácil, pero no tenemos tiempo ahora. El punto es que Nerón, quien ocupaba el lugar correcto en el número de cabezas de la bestia, persiguió a los santos de Dios durante 42 meses. Y ahí está, en realidad, como nacionalista cristiano, ignorando al Papa como el anticristo y de hecho conectándose y uniéndose al catolicismo romano al usar una metodología preterista para interpretar la revelación. Y esto es en parte algo que tienen que creer para, ya sabes, si lo llevamos a sus conclusiones lógicas, para ir en la dirección que están tomando, básicamente repudiando los principios protestantes de separación de la Iglesia y el Estado y abogando por un nacionalismo cristiano que indirectamente une la Iglesia y el Estado. Ya no identifican al Papa como el anticristo y realmente reconocen la teoría política del gobierno papal, una teoría teocrática de unir la Iglesia y el Estado. James, también mencionaste el juramento jesuita. ¿Podrías mostrarlo en esta diapositiva, por favor? Porque es muy espantoso leerlo aquí, pero quiero que la gente tenga la oportunidad de al menos pausar el video, verlo por sí misma y decir, bien, ahora lo entiendo. Porque este es básicamente el juramento que deben hacer para convertirse en jesuitas. Y de nuevo, una vez que lo leas, no podrás negar de qué se trata. Ahora, la fuente es, de hecho, la Biblioteca del Congreso, ¿es correcto? Sí, también hay otra biblioteca en Nueva Zelanda, si no recuerdo mal, que lo tiene, y esta es la copia de ahí. Bien, dejaremos esto brevemente en pantalla. Si quieres leerlo tú mismo, puedes pausar el video y leerlo. Pero básicamente este espantoso juramento ha hecho que mucha gente lo cuestione diciendo, bueno, no está oficialmente publicado, hay todos estos problemas con ello, porque no se puede verificar. Bueno, por la naturaleza misma de ser un juramento secreto, no se puede verificar. Entonces la pregunta es, ¿hay que analizar el resto de sus enseñanzas para decir, ¿coincide realmente con lo que enseñan? Y como has demostrado, ya hemos visto que aceptan el asesinato, aceptan matar gente si es necesario para su causa. Entonces, ¿deberíamos considerar increíble este juramento jesuita más extremo? No, de hecho creo que es bastante razonable que sea completamente legítimo.
Bueno, y otro aspecto a considerar es que hubo otro documento que causó mucho escándalo, la Secreta Monita, y fue negado por los jesuitas como un documento ilegítimo en el momento de su publicación. Pero poco después hubo una copia 20 años antes de la supuesta falsificación que se descubrió en el Museo Británico en una obra impresa en... En definitiva, fue una obra impresa en 1596, 20 años antes de la supuesta falsificación, y así se descubrió finalmente más tarde que sí, que realmente había historicidad detrás y que probablemente no era una falsificación. Sí, y sabes, la primera vez que oí hablar de los jesuitas fue cuando leí un libro llamado El conflicto de los siglos. Se puede leer gratis en internet, a veces se puede encontrar por $1, probablemente se puede encontrar en una librería de segunda mano o algo así. Pero este libro básicamente solo cubre cita a historiadores, ¿verdad? Así que no se trata solo de esta persona escribiendo sobre esto. Son historiadores y la esencia de los jesuitas fue, aquí está la reforma, aquí están los protestantes protestando, porque los protestantes protestaban contra este falso sistema de cristianismo que era la Iglesia Católica en la Edad Media. Y entonces la Iglesia Católica dijo, bueno, tenemos que contrarrestar la reforma, contrarrestar a los protestantes. Así que idearon a los jesuitas que supuestamente se infiltraban en secreto en iglesias protestantes y cristianas, fingiendo ser cristianos, actuando como Cristo, pero luego sembrando semillas para que la gente volviera al catolicismo y donde no podían, sí, asesinaban, mataban, etcétera. Así que, curiosamente, eso era lo que pretendían. Pero quiero aclarar que, especialmente en lo que respecta a la masonería, mucha gente puede simplemente entrar en una logia, hacerse masón y literalmente no saber nada al respecto en los niveles inferiores. Nada, ¿cierto? Es una hermandad para ellos. Claro, no estoy de acuerdo con el ecumenismo del rito escocés ni con lo que sea que esté pasando, pero realmente es como se dijo antes en ese documento. Son los masones que están en la cima, quienes entienden a quién adoran realmente y hacia dónde se dirige. Así que quiero hacer esa declaración y también con muchos católicos, hay muchos católicos por ahí. O sea, como dije, crecí siendo católica y probablemente no tenía ni idea de esto. Es realmente cuando estudias la Biblia que te das cuenta de que esto es realmente lo que está pasando. Bien, entonces, para resumir todo esto, volvamos a la orden masónica, ¿verdad? El rito York, como descubrimos, es la derecha religiosa, la derecha supuestamente más cristiana. Pero mi pregunta es, ¿por qué tendrías este lado que es más religioso así cuando realmente en la cima adoras a Satanás? Pero ¿quién está en la cima vinculado con el grado 33 de la masonería? Son los caballeros templarios, ¿verdad? Y luego, justo debajo, tienes la Orden de los Caballeros de Malta, sobre la que Walter White tiene toda una serie en su canal. No está en su canal, probablemente sea de Amazing Discoveries, donde hablan de Creta a Malta. Y explica los orígenes de eso, pero de nuevo, ¿están fingiendo ser cristianos tal vez? Y bueno, si miras a los jesuitas, sí, eso es absolutamente lo que está sucediendo, ¿verdad? Ese es todo el objetivo. Y con los caballeros templarios es lo mismo, destruir el protestantismo. Los jesuitas destruir el protestantismo, mientras que ahora crearon la masonería. Bueno, ahora tienes un llamado brazo protestante, como lo que dice Walter White, para parecer protestante. Pero los orígenes siguen siendo los mismos. El objetivo debe seguir siendo el mismo. Todos se superponen. Tienen que ser así. Y especialmente, ¿a quién adoran? Adoran a Lucifer. ¿Qué quiere Lucifer? Destruir la verdad de Dios, ¿verdad? En fin, quería señalar eso. Y de nuevo, la bandera de Estados Unidos se ve en esa estructura. Y sabemos que Estados Unidos tendrá un papel importante que desempeñar al dar poder al anticristo en los últimos días. De hecho, hice un video con ustedes. Se trataba de los 7 montes. Al final del video hicimos una breve descripción general de las escrituras para mostrar cómo Estados Unidos desempeñará este papel. En nuestro canal corté ese segmento y lo subí por separado, también porque lo presenté en nuestro canal. Así que si cualquiera quiere verlo, es un resumen rápido, pero también hay muchos estudios en línea específicamente de Amazing Facts. Si buscas en Google Amazing Facts, Estados Unidos y profecía bíblica, encontrarás un estudio bíblico muy bueno y sólido sobre eso también, solo con las escrituras. Y también quiero señalar nuestro video sobre quién es el anticristo.
Simplemente entro en las escrituras también, realmente señalando quién es. Pero realmente es a lo que se reduce. Apocalipsis 13 se acerca el fin de los tiempos. Estamos en el fin de los tiempos y nos dirigimos hacia este gran clímax en la historia de la tierra entre el poder del anticristo de Satanás y el verdadero pueblo de Dios, el verdadero pueblo protestante de fe que dice solo Escritura, la Biblia y solo la Biblia. Y entonces, ¿defenderás la verdad? ¿Verdad? Y así, al presentar este programa, espero que la gente vea que hay una batalla más grande entre el bien y el mal ocurriendo tras bastidores, que es tan profunda, que es tan multifacética, que realmente muestra la evidencia de esta batalla y también la evidencia de que tenemos un verdadero Salvador que viene pronto, Jesucristo, que nos llevará a casa y sin embargo regresará muy, muy pronto y quiere que tengamos una relación personal con Él. Amén. Amén. Y eso es lo que pasa, es que esa relación personal y Cristo entrando a través del Espíritu Santo para morar dentro de nosotros es lo único que nos impide ser engañados, porque la Biblia dice que habrá tantos engaños por ahí que si fuera posible engañarían incluso a los escogidos. Y la única manera de que eso no sea posible es porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Que no creamos una mentira y entonces tenemos tantas de estas sociedades secretas y todas quieren mostrarte verdades secretas, misterios secretos y todo es parte del vino de Babilonia. Todo es parte del vino que es falsa doctrina y hay advertencias en la Biblia sobre el vino y la mezcla de él que no es sabio que los reyes beban. Proverbios 31:5. Y entonces no deberíamos estar bebiendo el vino de la falsa doctrina. Deberíamos estar pasando el tiempo en la Biblia. Y si creemos que la Biblia es un texto vivo que respira y no es solo un libro seco y muerto, y a través de ella Dios puede impresionarnos la verdad y por su estudio nuestro intelecto se agudiza, y entonces mientras hacemos eso y estudiamos especialmente los mensajes de Apocalipsis 14, los mensajes de los 3 ángeles, los mensajes finales son muy importantes porque hablan de cómo una parte del mundo será engañada. Gran parte del mundo será engañada. Y de nuevo, animo a la gente a que adquiera esa copia del Conflicto de los Siglos y la lea completa, porque es un excelente relato histórico de lo que ha sucedido durante los últimos 2000 años, desde que Cristo ascendió al cielo y de lo que ha sucedido desde entonces. Sí, aquí se explica toda la Reforma Protestante y cómo se conecta con la profecía bíblica, ¿sí? Y Alex, si quieres puedo darte un enlace para que puedas conseguir este libro gratis. De hecho, hay una copia física gratuita. Pondremos el enlace en la descripción a continuación, así que si aún no has conseguido tu copia gratuita del Conflicto de los Siglos, vayan allí, podemos hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio tan especial de Heritage and Hope. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a este canal de YouTube para mantenerse al día con los emocionantes videos que publicaremos próximamente. Que Dios los bendiga.